Luego vamos a discutir los temas que tienen que ver con el tema y las lecciones aprendidas con los excelentes panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Solo quiero mencionar que más de 80% de los conflictos del mundo ocurren en puntos calientes, zonas calientes de biodiversidad. Entonces, para asegurar unos resultados sostenibles y exitosos, las organizaciones de conservación deben tener en cuenta este cambio. A veces las condiciones son inseguras, así que vamos a enfocarnos en este panel sobre la importancia de integrar las medidas de sensibilidad de conflicto en los esfuerzos de conservación ambiental y también hablar acerca de las posibles tensiones que existen entre la conservación de la naturaleza y el interés de las comunidades que a veces ven estos esfuerzos como esfuerzos externos o de colonialismo, aunque esto está cambiando y la mayoría de las tensiones que existen entre los medios de vida, los desarrollo económico y la conservación, entre otros. Así que bueno, tenemos un panel excelente y queremos comenzar con Menti en este momento para ver qué nos dice el público, la audiencia. Entonces, por favor, podemos ver aquí en la ventana y en el chat el sitio en internet para que ingresen a Menti. Simplemente ingresen este código y vamos a ver las preguntas con respecto a la conservación de sensible al conflicto. Bueno, tenemos la primera pregunta. Queremos saber qué 2 o 3 palabras vienen a la mente cuando pensamos en conservación sensible al conflicto. Pueden comenzar a escribir en este momento. Muy bien. Creo que difícil cambió a amarillo. Eso también pasa en la realidad. Muy bien. Palabras interesantes, estructuras de poder. No es construcción ambiental. Conciencia de las dinámicas de poder. Partes interesadas. Legados coloniales. Ah, Colombia. De pronto hay colombianos en la audiencia, en el público. Acceso, responsabilidad. Partes interesadas, resiliencia. De nuevo, resiliencia, continuidad de dificultades o luchas. Bueno, me parece que va a ser muy interesante para los panelistas que vean estas palabras. Participación, partes interesadas, ordenamientos locales. Muy bien, muy interesante. Bien, la estructura de poder sigue apareciendo como la principal. Varios están de acuerdo con esta expresión, esta frase, estructura de poder. Bueno, creo que podemos seguir con la siguiente pregunta. Y tiene que ver con desde dónde nos acompaña en este seminario, webinario, seminario en la web. ¿Desde dónde nos acompañan? Esta pregunta. Muy bien, personas de Estados Unidos, Alemania, Estados Unidos, bueno, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. ¿Qué parte de América? Ah, Bogotá, Italia, Suiza, Portugal, Suecia, Seattle, Suiza, Canadá, Holanda, Orlando, Colorado, perdón. Muy bien. De verdad que es una audiencia global.
Bueno, podemos seguir con la tercera pregunta. ¿Qué quisiera aprender acerca de la conservación sensible al conflicto durante esta sesión? Experiencias prácticas, otros enfoques, todo. Muy bien, no sé si podamos cubrir todo esto, pero será interesante. ¿Cómo convencer el personal en organizaciones de conservación grandes? ¿Por qué es importante? Bien, puede haber oportunidades, mejores prácticas en el campo, nuevos métodos, simplificación de la sensibilidad del conflicto en las ONGs de conservación, cómo operacionalizar, dónde están las mejores oportunidades de involucramiento, consejos prácticos, inclusión de preocupaciones económicas y culturales. Bueno, todas muy relevantes las apreciaciones. Muy bien. Protección de líderes sociales, uno de los principales problemas en las zonas afectadas por conflicto y zonas de biodiversidad. Preguntas claves al momento de realizar programas o diseñar programas. Bueno, muy bien. Con esta breve introducción y sabiendo el interés de los participantes, vamos a comenzar con la presentación de Sheila. Vamos a tener una charla de 12 minutos por participantes, seguidos por una pregunta para continuar con la discusión y luego 30 minutos de discusión con todo el grupo y la audiencia. Entonces, bueno, Sheila es investigadora asociada en ELI, el Instituto de Derecho Ambiental y la Asociación para Construcción de Paz Ambiental. Se enfoca en temas de conservación sensible al conflicto y nos va a hablar acerca de una investigación que realizó dentro de las actividades y programas de GEF, Jeff. Shaw, adelante. Bien, muchísimas gracias. En realidad, ya, ahí está. Una más hacia abajo. Ahí está. Muchísimas gracias por la presentación, Héctor. Como dijo Héctor, voy a dar un contexto de cómo los conflictos tienen que ver con la conservación y los hallazgos de una evaluación del 2020-21 llevada a cabo por el I y la oficina sobre estas situaciones de conflicto. Siguiente. Para comenzar, quiero hacer una introducción breve a GEF, Global Environmental Facility, GF. Entonces se estableció en el 92, después de la reunión de Río, para ayudar a financiar estos proyectos. En el sur global, a partir de 2021, han dado apoyo a más de 5.000 proyectos en 130 países en diferentes áreas y subtemas. Es el que da mayor fondos sobre los desafíos ambientales y dan más de 21.1 mil millones, 21.100 millones en recursos. Siguiente. Para hablar un poquito acerca de nuestra investigación en particular, el LI se asoció con la oficina de Jeff para evaluar cómo ha impactado el conflicto. Hicimos diferentes productos y era parte del portafolio, diferentes métodos que podemos ver en la diapositiva. Hicimos análisis de documento, análisis estadístico, sensoría remoto, entrevistas, estudios de casos, diferentes 7 situaciones frágiles y donde había conflicto. Siguiente.
Entonces, durante la evaluación, una de las primeras cosas que nos encontramos es que nos dimos cuenta cuántos de los proyectos y en el portafolio se consideraban que eran sensibles al conflicto. Parece que la mayoría eran proyectos, ocurrían en áreas con conflicto. 88% de todos los proyectos eran en situaciones frágiles. Y hablando de la inversión, 4.000 millones de dólares se habían invertido en esos países donde había algún conflicto armado. Podemos ver en el mapa, resaltamos los diferentes países donde se realizaron y la escala del conflicto, también la intensidad. Muy bien, siguiente diapositiva. Así que mirando a tantos proyectos, nos dio la oportunidad de realizar un análisis cuantitativo sensible para comparar las situaciones frágiles y el conflicto y los proyectos que se realizaban en lo que diríamos un ambiente estable o países donde no hay conflicto. Encontramos un número de hallazgos significativos. Lo primero que queremos encontrar en los países donde hay este estatus tienen impactos negativos, donde hay fragilidad, sobre todo al revisar los indicadores de desempeño, es decir, que el conflicto y la fragilidad puede tener un impacto en la implementación del proyecto, el monitoreo, la evaluación, todos los componentes del proyecto, el diseño del proyecto, la sostenibilidad y los resultados. Firmamos la gráfica, vemos la diferencia en los puntajes, las diferentes categorías para diferentes proyectos. La roja muestra el puntaje promedio, es decir, donde se experimenta algún conflicto armado en el momento activo. En la amarilla, más los frágiles, lugares donde hay algún experimento, experimentan algo de conflicto, y luego comparado con lo azul, es simplemente países que están en una situación estable. Y vemos que hay un efecto lineal en la mayoría de los casos, la mayoría de las categorías, hablando de cómo se implementa el proyecto. Entonces, además de estos hallazgos, también encontramos que el conflicto y la fragilidad tienen un impacto significativo y consistente en la vida del proyecto. Incluso donde los proyectos no fueron cancelados o dejados atrás, se retrasaban en la mayoría de los casos, en comparación donde se hacían y no había conflicto. Siguiente. Bien, nos dio muchas ideas, no solo en cifras, pero también una revisión de los documentos del proyecto de cada uno de los casos. Y mirando, creamos una tipología que categoriza las diferentes formas en que vemos el impacto de la fragilidad del conflicto en los proyectos. Se puede categorizar que son causados por inseguridad, conflicto social, estrés, situación económica, fragilidad y estrategias que se tienen que implementar en el terreno. Por el tiempo no puedo entrar en mucho detalle. Los animo a que lo visiten, les puedo copiar el enlace para que conozcan el documento, pero algo que quiero enfatizar es que lo principal es que las condiciones de operación tienden a tener, el contexto tiene que ver con la sostenibilidad de la operación, el desempeño de los proyectos. Vemos que muchas veces muchos participantes dicen que los proyectos se pueden cancelar porque la categoría, o más bien por digamos, la inestabilidad, por temas de seguridad, preocupaciones por seguridad o la sostenibilidad del proyecto, y tuvo que dejarse o suspenderse. Hablando de un proyecto en particular que me parece que enfatiza los diferentes factores, debemos mirar un proyecto de Jeff de agua en el lago Tanganica, que se comparte entre Tanzania, la República Democrática del Congo y otra nación. Y a finales de los 90 vemos que hay completo el proyecto, tuvo que disminuir sus actividades, era un proyecto de conservación de nuevo, y había preocupación entre los miembros del proyecto por la presencia de militares y que los rebeldes se estén utilizando a los botes para transportar a militantes. Entonces no fue posible que los miembros del equipo realizaran las actividades del proyecto, de actividades de monitoreo y evaluación, porque había riesgos de seguridad para el personal del proyecto. Entonces tuvieron que dejar de realizar las actividades. Entonces tenido que cambiar el proyecto, el diseño del proyecto debido a esa amenaza de seguridad. Entonces podemos ver cómo
el conflicto y la fragilidad tienen implicaciones sobre la seguridad física de los miembros del equipo. Siguiente diapositiva. Entonces, además de identificarlos, pensamos en formas de gestionar los riesgos asociados con el conflicto y la fragilidad, estableciendo diferentes salvaguardas para implementar los proyectos en esas áreas. Habiendo dicho esto, el personal implementador tendía a ser innovadores, digamos, creando sus propias soluciones a los problemas y encontrar formas de adaptar sus operaciones a las necesidades con las que estaban trabajando. Siguiente. Si miramos las diferentes formas en que los miembros del proyecto gestionaban los problemas, creamos otra tipología. Podemos ver aquí que categoriza las diferentes estrategias de manejo asociadas al proyecto. De nuevo, no podemos ver una a una con demasiado detalle, pero sí hay algo que quiero resaltar. Primero, como vemos, la caja de reconocimiento está encima de todas las estrategias de mitigación. Lo que eso significa es que cualquier tipo de proyecto tenía una respuesta al conflicto y tiene que comenzar con algún reconocimiento que hay conflicto ahí en el ambiente donde se está operando el proyecto. La gente no puede enfocarse en la conservación y olvidarse el contexto donde están operando. Algunos proyectos se terminaban ahí con el reconocimiento, pero sentimos que los proyectos más exitosos serán los que fueron más allá del reconocimiento y tomaron un enfoque más proactivo. Entonces, hablando un poquito de las estrategias, fue evitar primero. Evitar se refiere a hacer el análisis temprano, tratar de ubicar las áreas que son peligros para el personal del proyecto y luego planear las actividades fuera de esas áreas para prevenir. Evitar el siguiente paso, es como aumentan el nivel de proactividad, fue la mitigación, tratar de planear cómo va a anticipar este problema del conflicto y la fragilidad en el proyecto, por ejemplo, capacitar al personal para que estén familiarizados con lo que está pasando, creando un sistema de alerta temprana, un enfoque más participativo. El siguiente paso de la gestión de estrategia de riesgo, o más bien la gestión de riesgo, es la construcción de paz con organizaciones que, sabiendo que hay un conflicto y una dinámica donde operan, lo utilizan como una oportunidad para incorporar los elementos de construcción de paz en su trabajo y tomar pasos proactivos a construir paz en el área. Y luego finalmente es el aprendizaje. Es una propia categoría, pero también combina bien con las otras categorías. Y es que cuando se están embarcando en un esfuerzo de conservación, sacar el tiempo para no solo construir oportunidades de aprender, sino también sacar el tiempo para mirar el trabajo que se ha hecho en el área por parte de otras organizaciones, tratar de incorporar el trabajo que hicieron. Siguiente. Quiero resaltar los aprendizajes estratégicos de nuestra evaluación. Primero, es muy importante sacar el tiempo para familiarizarse con el conflicto local y sus dinámicas. Es la única forma de preparar y adaptarse, saber qué está pasando alrededor en el contexto. Entonces hay que tener un plan para estar consciente de las dinámicas del conflicto local. Es una situación compleja y peligrosa y cambia rápidamente y uno quiere estar conectado y consciente de qué pasa. También recomendamos crear unas relaciones de confianza significativas con los socios locales y respetar la experticia del ambiente. Es difícil cuantificarlo, pero es muy útil de una forma muy específica. Son los que entienden más qué está pasando en el terreno y si uno entiende la red va a ser útil para el proyecto, no solo en el diseño, sino en la implementación del mismo. También enfatizamos planear la volatilidad en caso de volatilidad y crear medidas de contingencia. No uno puede anticipar todo lo que va a pasar, pero tratar de crear formas en que el proyecto pueda adaptarse o que pueda ser resiliente a esos cambios y las dinámicas. Luego, finalmente, mantenerse flexible y buscar soluciones creativas. Gracias.
Ahora sí, siguiente, entonces para concluir, quiero reenfatizar los puntos claves. Primero, es importante el conflicto y la fragilidad cuando operamos en estos contextos donde hay riesgos, pero al mismo tiempo hay muchas oportunidades y el contexto hay que abordarlo de una forma diferente si es el contexto donde no hay conflicto. Hay que incluirlo en el diseño, en la etapa de diseño y saber si hay conflicto. Saber que las instituciones van a estar operando en situaciones de conflicto y deben tratar de ser proactivas y dar guías a sus implementadores, cambiando sus políticas y salvaguardas y capacitando al personal para esos esfuerzos. Hay cosas más en detalles y podemos compartir el enlace a la evaluación completa. Son 200 páginas de información detallada y la pondré en el chat. Así que muchas gracias por el tiempo. Bien, muchísimas gracias, Sheila, por este tema interesante. La presentación, bien con el tiempo. Me gustó cómo resaltaste la importancia de reconocer el conocimiento local y profundizar en las dinámicas del conflicto local. También me gustaría saber, según tu investigación, ¿cuál sería un mensaje clave para decirle a Jeff con respecto a la medida de el manejo para disminuir la fragilidad, el conflicto en los proyectos? No solo prevenir los riesgos, sino hacer bien o meterse más en esta construcción de paz. Buena pregunta. Me parece que es interesante, no solo para Jeff, sino para otras organizaciones que están haciendo trabajo ambiental, que no tienen ese mandato de construcción de paz. Podemos decir que a nivel cultural las organizaciones e instituciones deben tener un cambio de mentalidad para darse cuenta que están operando en un sistema más grande y tratar de escuchar a los profesionales, a los que practican y incorporar elementos de construcción de paz. Como vimos en la investigación, hay muchos proyectos que vimos reconociendo que estaban operando en ese ambiente de conflicto y frágil. Sacar el tiempo, no solo para evitar y mitigar los problemas, sino de forma activa construir paz. Y funciona bien, crean cambios y se ajustan a las actividades. Entonces me parece que una cosa que las instituciones pueden hacer es cuando reciben propuestas y están familiarizados y saben por experiencia que hay un conflicto y fragilidad, es contactar al proponente para entender cómo pueden incorporar no solo la sensibilidad del conflicto, sino la construcción de paz. Me parece que es un paso grande para cambiar la forma que hacemos el trabajo y también para las organizaciones que tienen más datos. Gracias. Muy bien. Bien, entonces ahora vamos a ver una experiencia práctica. La siguiente panelista es Janet Elmond. Es la directora senior de Peace and Development, una asociación en conservación internacional, y lidera un programa de construcción de paz ambiental, CPA, sensibilidad, bosques, aguas, agua potable y océanos en el mundo. Tiene una maestría en salud pública de la Universidad de Salud Pública en Medicina Tropical y un pregrado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston. Entonces, muchísimas gracias. Janet, tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias, Héctor y Sheila. Y gracias a los demás panelistas. Me emociona mucho estar aquí hoy. Y gracias al apoyo técnico, estaríamos perdidos sin ustedes y a los intérpretes también. Quiero ofrecerles unas lecciones en sensibilidad de conflictos, en lo que tiene que ver con conservación. Y en la plenaria esta mañana, los presentadores resaltaron la necesidad de que todos aprendamos unos de otros y compartamos estas lecciones. Entonces, esperemos que al final de la charla tengamos algunas ideas prácticas y que podemos compartir. Luego podemos discutir a mayor profundidad qué es lo que podemos hacer para cambiar esa mentalidad que describió Sheila. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la mayoría de ustedes saben, conocen de la organización Conservation International, Conservación Internacional. Somos una de las más grandes
organizaciones de conservación de biodiversidad, fundada en el 87, creo que dijo. Trabajamos en más de 35 países en el mundo y hemos tendido a trabajar en esos lugares, en la biodiversidad, en los lugares donde hay amenazas y es donde hay eh, puntos calientes de biodiversidad en amenaza. Ha cambiado a lo largo de los años. En el momento no es que estemos trabajando en áreas protegidas, trabajamos más bien a nivel de paisaje y podemos discutirlo más adelante. Pero solo quiero decir que CIAD siempre ha tenido la misión de ocuparse de la conservación de la biodiversidad y los seres humanos, pero aquí también lo vemos como una de nuestras principales tareas y las conexiones son para todos, para lograr un desarrollo sostenible. Seguimos a la siguiente. Toma esta foto prestada de un colega. Me gustaría explicar un poquito acerca de la ruta SI y AT en el sentido de conservación. Comenzó en el 2013, más o menos. Hubo un par de donantes, intereses, personas interesadas dijimos, bueno, de pronto deberíamos mirar más de cerca el papel del conflicto en nuestro programa de gestión de conflictos y riesgos y agradecemos agradecerles los miembros del Centro Internacional para Desarrollo Sostenible, a ver qué estaban haciendo, si entendían el papel del conflicto y obviamente la respuesta fue sí, pero necesariamente no lo estaban diciendo que era conflicto, simplemente lo mencionábamos, pero muchos de los programas que estamos haciendo a nivel de comunidad involucraba partes interesadas en la planeación de áreas protegidas, la construcción de capacidades estaba, digamos, presente. Entonces lo que hicimos fue tomar una campaña de exploración y de conciencia y contactamos a esta fundación, Peace Conservation Nexus, nos ayudó. Esta mañana hablamos de las diferentes formas en que los grupos ambientales pueden ver la construcción de paz y creo que los probamos todos. Así que hay mucho, mucho por comentar. Y luego, antes de seguir al siguiente diapositiva, decirles que la conservación ha cambiado un poco desde los últimos 18 años y hemos visto que nos alejamos de las áreas protegidas y trabajamos más a nivel de paisaje, mirar cómo la naturaleza y las especies se relacionan con los sistemas de producción en general. Bueno, siguiente, por favor. Me parece que hay una animación, le puedes hacer clic varias veces. Como dije, hemos visto el conflicto en el trabajo de conservación que hacemos. Hemos tenido socios del sector público y privado mirando sus prácticas. Los temas de minería ilegal es un gran problema. También la tenencia de la tierra y la gobernanza son de verdad grandes desafíos. Y obviamente la deforestación, el tráfico de la vida de fauna y flora, pesca ilegal, etcétera. Todos los problemas que vemos, los conflictos. De pronto es fundamental, es un tema clave, pero cuando comenzamos el trabajo, teníamos que hablar acerca del conflicto y vamos a lo siguiente, por favor. Y pasamos tiempo tratando de definir cuál era la mejor definición. Y es una definición muy sencilla. Un conflicto ocurre cuando dos o más partes individuos o grupos tienen o quieren tener objetivos incompatibles. Es como que uno y el compañero tratando de hacer algo a un diferente restaurante. ¿Cómo se negocia ese conflicto? Puede ser muy sencillo o puede conducir a un conflicto más grande, digamos derechos de mineros, etcétera, uso de la tierra. Entonces, tener esto, meterlo en la mente de las personas y que lo acepten, es un poquito difícil porque quieren que el conflicto sea violento. Y no tiene que ser violento, simplemente en nuestra vida diaria vemos conflicto todo el tiempo.
Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, me parece que es a nivel personal, la gente necesita pensar y reflexionar al respecto y reconocer que es parte de la vida. Como muchas personas dicen, ay, yo evito, no quiero tener conflicto, pero no, no es parte de la vida. Entonces, poder abordar y luego identificar dónde está el conflicto, de dónde viene, qué lo ocasiona, qué lo origina, es parte de la ruta al éxito. Entonces, sí, por favor, a la siguiente. Bueno, acá vemos, vi un comentario en el chat. Ella sabe, yo lo tomé de Peace Nexus. Y cuando tuvimos una asociación con ellos hace algunos años, hicimos un ejercicio de ver internamente cuáles son las buenas cosas que tenemos y cuáles son las cosas negativas. Cuando vayamos a las siguientes diapositivas, vamos a darse cuenta. Hay mucho más de qué hablar. Y va a ser como similar con los otros participantes. El contexto importa, hay que mirar cuáles son las dinámicas, escuchar las voces. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para abordar y las asociaciones son importantes. Cuando empezamos este trabajo, cuando nosotros hicimos el servicio en el sector del agua, hablamos acerca de construcción de paz y muchos socios nos ayudaron en ese sentido. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar acerca de las rocas, pebbles, y la evidencia, el llamado para la evidencia. Mucha gente dice, bueno, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la prueba? Entonces, una llamada para poder tener una evidencia mejorada es mucho mejor el tener estos campeones. Necesitamos tener recursos dedicados para ello. No necesariamente acerca de la comunidad de donantes, también tener la seguridad para el personal. Esas situaciones en las que hemos estado, por ejemplo, en Colombia o en otras áreas en las que hay conflicto, es importante prestar atención a capacidad, darles a ellos capacidades, entender cuáles son las áreas de conflicto y también, pues, ayudar, cuidarlos. Vamos a hablar más acerca de eso. Ah, esa era una cita. Esta es uno de los profesionales de conflicto que dijo, le puedes dar animación, dice, sin paz no hay conservación y sin conservación no hay paz. Entonces, esa es la otra cara de la moneda, este es el final. Entonces ya se terminó mi tiempo y quiero compartir más en la sesión de discusión. Puse esta diapositiva acá, sensibilidad al conflicto. Entonces, no sé si vamos a entrar en este tema más a profundidad, pero aquí los dejo en la diapositiva. Gracias, Janet. Muy efectiva con tu tiempo y muchas lecciones aprendidas, información. Enfatizaste el cambio en áreas protegidas, a intervenciones en paisaje. También me gustó mucho porque yo vengo de la parte de construcción de paz, entonces el conflicto no es negativo, hace parte de la vida y nos ayuda a que las situaciones avancen. También las asociaciones a nivel local, también la llamada para que haya una evidencia mejorada. Va a haber un panel con respecto a monitoreo y evaluación. Está en la agenda. Muy bien, ahora le voy a pedir, estoy curioso, ya que mencionaste el trabajo en Colombia y demás, pero también a escala global ha habido un cambio de espacios democráticos en los últimos años. ¿Nos puedes explicar el enfoque que Conservation International tiene en estos espacios para estos diálogos entre varios actores, el sector privado, el gobierno, etcétera? Claro que sí. Es una pregunta larga y complicada, pero te puedo dar tal vez una respuesta corta.
Y Conservación Internacional ha aprendido lecciones a través de los años al identificar y abordar riesgos. Entonces, tenemos un protocolo de seguridad. En la época de COVID es muy importante dicho protocolo, pero también en dónde estamos en diferentes países, cuáles son los niveles de riesgo bajo los cuales estamos y bajo los cuales está nuestro personal. Vamos a priorizar protocolos, vamos a priorizar procesos, preocupaciones de seguridad y también en los espacios de diálogo nosotros, bueno, podemos hacer mucho, no lo podemos hacer mucho en COVID, pero la idea es pensar mucho en el no hacer daño y trabajar con las condiciones locales, con los pueblos locales, de manera que se puedan implementar los procesos que esperamos protejan a las personas. Y esta pregunta también me acuerda del iceberg porque uno ve la violencia en el iceberg, ¿verdad? Ve la puntica arriba, pero en la parte de abajo escondida están las causas raíz. Entonces, lo que hace Conservación Internacional, CI, es mirar, bueno, el ingreso, la pobreza, estamos haciendo los medios de vida alternativos, todos estos puntos en que se abordan algunas de esas causas. Y nuevamente, esta es una respuesta muy sencilla para una pregunta muy complicada. Así es, Janet. Gracias. Diste bastantes respuestas para esta pregunta. Bien. Vamos ahora a continuar con Anupam. Anand trabaja en Jeff y tiene 15 años de experiencia en evaluación, desarrollo internacional, ha enseñado, ha tenido evaluaciones en biodiversidad, SFM, en Red Más, en conflicto, también en comercio de vida salvaje. También ha tenido proyectos y campañas y tiene un doctorado de la Universidad de Maryland y un diploma de posgrado en Derecho Medioambiental. Tienes la palabra. Anupam. Gracias, Héctor, Chela, Janet, por la introducción. Hemos visto en las presentaciones anteriores cómo el conflicto y la fragilidad afectan el ciclo completo, desde la implementación al monitoreo, a la evaluación. Estamos basados en el Global Facility, entonces me voy a enfocar en los desafíos de monitoreo y evaluación en este contexto y cómo se puede utilizar la ciencia para monitorear y evaluar intervenciones medioambientales en sitios afectados por el conflicto. No habla acerca de conservación y conflicto juntos, dado que, como ustedes recuerden de la presentación de Chela, hay realmente un traslapo grande en las áreas de conservación con las áreas de conflicto. Y también hay un loop o un círculo de retroalimentación entre las dos. Bueno, sabemos que el monitoreo y la evaluación es desafiante en conflicto y en situaciones frágiles. Y allí es donde los métodos innovadores, como por ejemplo la ciencia geoespacial, pueden ayudarnos. Y la razón por la cual nos pueden ayudar es porque hay desafíos. Sabemos, desafíos logísticos, ¿no? Para las evaluaciones tradicionales o monitoreo para que sucedan en este contexto es bastante costoso.
también preocupaciones de seguridad. Y aquí es donde los métodos geoespaciales son muy útiles y nos ayuden con desafíos metodológicos, pero también es muy importante en situaciones en las que no podemos utilizar la evaluación tradicional, no podemos utilizar, llegar a los sitios fácilmente. Entonces, este es un sitio en el que los métodos son bastante útiles. Los métodos geoespaciales también permiten el análisis en diferentes escalas, de manera que podemos llevar análisis a nivel de sitio, a nivel de país o a nivel regional. Entonces, realmente habla a diferentes escalas y también en objetividad y transferencia, esto es muy importante. Y dado que los métodos geoespaciales se pueden replicar y utilizar en la objetividad ayudan a la objetividad y a la transparencia. Y por último, hay que mencionar que dichos métodos son aplicables a una variedad de métodos y temas de evaluación que voy a demostrar en las siguientes diapositivas. También quiero mencionar que hay una gran oportunidad para utilizar estas tecnologías o estos métodos por los desarrollos recientes. Como estamos hablando, más de 3.400 satélites operacionales de los que estamos hablando y hay algo otros a los que no tenemos acceso. Cada vez tenemos datos de alta resolución sin pagar por ellos, están disponibles. También tenemos un avance rápido en las herramientas analíticas. Estos son grandes datos y entre más se tienen, menos se puede estar sin ellos. La computación en la nube y hay otras herramientas disponibles para nosotros. Cada vez son más fáciles de utilizar. Entonces, estos desarrollos realmente se han movido en esta dirección. ¿Qué es especial acerca de lo geoespacial? Sabemos que el mundo real es muy complejo. Lo que vemos es una fotografía en 2D del mundo real, pero muchas cosas está acá. Tenemos la vegetación, tenemos a las personas, que hay microbios, bueno, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos en un modelo geoespacial es que lo dividimos en varias capas temáticas y capas de información que es relevante para el contexto. Por lo tanto, tenemos datos de conflicto, también tenemos de los límites, el ambiente físico, las condiciones socioeconómicas. Lo que podemos ver en estas capas es que tienen información espacial de la ubicación. Entonces, ese es el contenedor de toda esta información. Y podemos hacer esto cuando podemos construir este modelo y podemos formular preguntas con respecto a al impacto, a los recursos, a las tendencias. Y esto permite análisis espacial que nos ayuda a entender la distribución, los patrones y los procesos subyacentes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el conflicto y la conservación se traslapan. Lo que ustedes ven en la pantalla, aquí en la pantalla, es un mapa de calor. Entonces, aquí tenemos datos espaciales con datos de conflicto. Entonces vemos que en diferentes regiones del mundo ha habido fatalidades relacionadas con el conflicto dentro de áreas protegidas. Y cuando esto sucede, es muy difícil trabajar allí, ya que hay implicaciones serias.
Entonces, este es un ejemplo sencillo en el que podemos ver cómo el conflicto ahí se traslapa con otros factores en un parque nacional, y no solamente podemos ver el número de conflictos, sino también podemos ver la distribución especial, dónde se ubican los conflictos, más en la frontera sur, por ejemplo. Entonces, nos damos cuenta acá y nos podemos formular preguntas. También es útil, es muy, muy útil para la implementación, para el diseño de las intervenciones, y nosotros como evaluadores podemos formular preguntas utilizando los criterios de evaluación. Acá tenemos otro ejemplo. Como yo les mencioné, es muy difícil logísticamente el poder trabajar en áreas de conflicto, y lo que es común entre las áreas de conflicto y las áreas de conservación es que esta parte de la región en las que se recolectan datos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de la misión de evaluación en la región pacífica de Colombia, y casi que es un bosque intacto, pero estas también son áreas de conflicto, y han experimentado y nos tuvieron que evacuar de esta área mientras que estábamos en la misión de evaluación. Y esta es una historia que les quiero contar solo para resaltar que al utilizar estos métodos podemos cumplir algunos de los desafíos, sobreponernos a ellos. Acá tenemos un mapa de los sitios del GEF, del Fondo Verde del Clima, en el que también vemos áreas de minería, la mayoría ilegal, también deforestación, también hay deforestación por la minería. Aquí fui a alguno de los sitios ilegales y me dijeron que me fuera. Entonces mandé un dron y tomó la foto de la evidencia de la actividad, pero también se utilizó para entrenar los algoritmos. Estos nos ayuda a cuantificar la cantidad de daño que se ha causado. ¿Cuál es la extensión del problema? Desde la perspectiva de evaluación, podemos evaluar si el proyecto se está haciendo en las áreas correctas, si la proporción de la intervención es proporcional a la extensión del problema. Aquí tenemos el resultado de ese trabajo que se hizo. Y quiero mencionar, y yo sé que muchos colombianos están familiarizados con esta área, es una de las zonas más húmedas y una de las que tiene la mayor biodiversidad en el mundo. Es fotosatelital que nos ayuda a ver a través de las nubes, radar, con el principio de microondas. Entonces, están allí, se utilizan los radares y datos. Pudimos clasificar y cuantificar el daño medioambiental, la extensión de este daño en esta región. También como evaluadores nos hacemos la pregunta de la relevancia, si estamos interviniendo en los lugares adecuados, si es de la escala correcta. Y acá tenemos un ejemplo de la zona amazónica en la que se tiene el programa del GEF, y vemos que la mayoría de la deforestación ha sucedido después del conflicto o durante la negociación. Y este proyecto se enfoca en la construcción de paz para abordar los desafíos de deforestación.
Ya se ve esto y lo podemos utilizar para formular las preguntas sobre la relevancia. Bien, una de las preguntas clave que nos hacen los evaluadores es el impacto. ¿Qué sucede cuando sucede la intervención o cuando no hay intervención? Este es un ejemplo de un proyecto que tenía un componente de erosión de suelo y también tenía, bueno, el aumento en el área. Y aquí tenemos post-conflicto. No pudimos ir allí. De todas maneras, queríamos saber qué fue lo que sucedió allí en el lago Carago, en Ruanda. Entonces, aumento en el cuerpo de agua y esta es evidencia. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? Ese tipo de preguntas necesitan estar en campo y necesitamos saber cómo fue que sucedió. Tenemos evidencia de cuándo cambió, dónde cambió, y esto todo es posible a través del uso de sensores remotos. Muy bien. Ahora, en sostenibilidad nos podemos formular esta pregunta: ¿qué pasa después del proyecto? Y aquí nos damos cuenta que las áreas del proyecto, el resto de las áreas que no hacen parte del proyecto por fuera de las áreas protegidas, las cosas no están normales. Tienen una pérdida de bosque sin precedentes. Este es el último ejemplo durante COVID. Entonces, lo que utilizamos fueron los datos para ver las actividades económicas en África. La economía se basa en el turismo basado en la naturaleza y lo que podemos ver las actividades dentro de las áreas protegidas y nos dimos cuenta que más o menos de 90,000 son áreas protegidas. Esto significa que hubo menos actividades en los campos turísticos y los safaris, Masai Mara, bueno, en todos estos sitios. Y donde no se ve la disminución es porque no tuvieron, antes igual no tenían muchas actividades turísticas en, por ejemplo, Sierra Leona y otros países de África Central. Esto se validó a través de los datos de movilidad, entonces nos damos cuenta de, bueno, quién realmente va a tener estos datos disponibles. Entonces, para poder validar todos estos hallazgos, Anupam, te queda un minuto. Esta es la última diapositiva. Qué pena interrumpirte. Bien, entonces podemos hablar después, siguiente. Hay algunos recursos en cuanto a cómo utilizamos los desafíos en nuestro sitio web. Si ustedes están interesados, pueden entrar a estos documentos y con esto me gustaría darles las gracias por su atención. Gracias, Anupam. Fue muy interesante. Me gustó estos enfoques para mirar el daño medioambiental y cómo esto puede aumentar, cómo puede realmente traducirse en restauración de ecosistemas, etcétera. En este momento me gustaría preguntarte si puedes compartir rápidamente consideraciones prácticas para apalancar la ciencia para monitoreo y evaluación. Sí, gracias, Héctor. Es una muy buena pregunta. Tenía una diapositiva a esto, pero yo sé que viene la discusión, entonces me salté esa diapositiva. Hay algunas consideraciones prácticas que hemos aprendido integrando los sensores remotos,
con métodos de evaluación tradicionales. La primera es, siempre hay que trabajar con cuidado. Y una vez que se tienen las preguntas correctas, vamos a saber cuáles son los métodos que pueden ser útiles. Entonces, lo primero es formular las preguntas correctas. Si va a utilizar sensores remotos o no, si se va a utilizar lo geoespacial o no. Segundo, es el presupuesto y las líneas de tiempo. Entonces hay que estar familiarizado con estos dos aspectos porque algunos de los análisis se pueden tomar mayor tiempo, pueden costar bastante, pueden estar por fuera del alcance. Entonces esto es muy importante. También para este tipo de métodos, las asociaciones son muy importantes. La mayoría de oficinas de evaluación no tienen este tipo de habilidades o herramientas para permitir este tipo de análisis. Entonces es muy importante que nosotros nos asociemos con las personas que han estado haciendo esto por mucho tiempo, con diferentes universidades. Y también me gustaría resaltar que este tipo de métodos innovadores son bien dinámicos y como parte de evaluación tenemos que mantenernos actualizados porque cada vez hay nuevos métodos y como evaluadores es muy importante mantenernos actualizados y hacernos parte de un proceso dinámico. También la triangulación, porque no importa el método que sea, no puede ser una bala de plata. Y digamos que el oje espacial no se puede utilizar solo. Entonces hay que tener todos los métodos para poder tener una base de evidencia robusta. Y por último, me gustaría mencionar, es muy importante para el contexto de GF que tenemos que tener cuidado con la protección de datos y también asegurarnos que este tipo de datos, en lo que tiene que ver con satélites de sensores remotos, se tienen tener en cuenta los límites de resolución. Entonces, cuando vienen del espacio, entonces la idea es asegurarse que no haya daño, que no se puede utilizar esta tecnología. Es muy, muy importante. Y aquí me detengo. Gracias. Gracias, Anupam. Bien, le pasamos la palabra a Shadim Anamia. Ella es consultora en el Banco Mundial. Y Shadi Ahmandia. Ella trabaja en cambio climático, en diferentes contextos. Antes de este esfuerzo, ella estaba en la construcción de capacidades y fortaleciendo plataformas en Latinoamérica, en el Caribe, grupos indígenas, en todo lo que tiene que ver con deforestación y degradación y proyectos para restaurar paisajes. Gracias, Shadi, por estar con nosotros. Tienes la palabra. Gracias, Héctor, por la presentación y tengo que decir que es realmente un honor estar en este panel con todas las personas que nos están acompañando. Listo, la presentación ya está aquí. Muy bien. Hoy voy a hablar acerca de la construcción de capacidades de la sociedad civil para el éxito y las lecciones que hemos aprendido en el Banco Mundial en la conservación. Bueno, entonces para empezar, quiero decirles que el Banco Mundial ha tenido este enfoque para trabajar en diferentes situaciones. En 2020 estuvo la estrategia para fragilidad, conflicto y violencia. Entonces vamos a ver que se apoya a los países
y mirar los impactos de FCB, especialmente la resiliencia en las poblaciones especialmente vulnerables. Hay 4 pilares de involucramiento. El primero es el prevenir el conflicto violento, también permanecer involucrado durante los conflictos y situaciones en crisis, ayudar a la transición ayudar a la transición de los países fuera de la fragilidad y también mitigar todos los impactos como cambio climático y migración. ¿Qué significa este mandato para el banco y cómo opera? El enfoque en la prevención es nuevo para el banco y funciona en un cambio institucional para ir más allá de no hacer daño para de verdad ayudar con la construcción de paz y su proceso. Es un punto de entrada importante para los recursos y los proyectos, para capitalizar en el mismo. Y es un reconocimiento explícito de los recursos, etcétera. Fragilidad, conflicto, así como los impactos de fragilidad y conflicto para el medio ambiente. También marca mayor confianza en las evaluaciones y los diagnósticos para involucrarse en los países y los proyectos. Por eso es importante mirar la parte humana, la vulnerabilidad humana. Porque, como dice el punto final, la estrategia requiere particular atención para los grupos vulnerables y frágiles. Las comunidades locales, la sociedad civil, los pueblos indígenas son actores claves para los resultados de conservación estable y sostenible. Incluso si no está en una situación de conflicto, no está en el listado en el Banco Mundial, las comunidades en las áreas de conservación que viven dentro o en la periferia de las áreas protegidas, a menudo son comunidades que dependen de los recursos y son vulnerables debido a la degradación del medio ambiente. Prácticamente tiene fortalezas y tiene una relación fuerte con el medio ambiente. En otras palabras, son muy vulnerables. Siguiente, por favor. Entonces, una evaluación del proyecto del Banco Mundial por parte de un grupo de evaluación independiente encontró que hay mayores beneficios ambientalmente y socialmente hablando en las áreas donde los usuarios se perfilaban o se delimitaban con mayor especificación. Siguiente. Así que la evaluación del grupo independiente encontró que el Banco Mundial ha sido efectivo en los proyectos de manejo de recursos naturales y esas prácticas y los resultados ambientales. Y como vimos, mucho tiene que ver con los sensores remotos, pero en el futuro, siguiente por favor, hay la necesidad de enfocarse en los impactos sociales que tienen las intervenciones en las comunidades que son dependientes del medio ambiente. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cuáles son sus necesidades y qué podemos hacer para ayudarles? Porque es muy difícil prevenir lo que uno no planea o proteger lo que uno no planea o proteger lo que uno no ha reconocido todavía. Por ejemplo, el conflicto e incluso el terreno, el suelo tiene valor para los usuarios. Por ejemplo, pasar con ganado, para pastos o para la recolección de alimentos o los medios de vida de las mujeres. Siguiente. Devuélvete una, por favor. Entonces, aumentar el valor de los terrenos degradados a través de plantar árboles o los pagos por servicios ecosistémicos. Aumenta el valor del terreno o de la tierra y también haya mayor interés, pero a veces también hace que se desplacen a los locales y aumenta la vulnerabilidad de los débiles y frágiles. Entonces, la evidencia del impacto sobre la tierra y las comunidades y sus necesidades se deben estudiar. Entonces, si tienen opciones y oportunidades para estos resultados y también los resultados de conservación, necesitamos su participación completa y respeto de sus conocimientos tradicionales y sus derechos y, como se ha dicho antes, dar soluciones apropiadas. Y
para asegurarse que esto pase es darle a las comunidades una voz y una plataforma. Por eso es que quiero hablar acerca de nuestra experiencia con Red Plus. Siguiente, por favor. La consulta social ha sido parte del proyecto desde el inicio. Las lecciones se pueden aplicar a los esfuerzos de conservación. Los que no están familiarizados con Red Plus quiere decir reducción de emisiones de deforestación y degradación, y es un programa de pagos basados por resultados para bosques. Más o menos que los programas Red Plus están en países donde hay un conflicto, y las comunidades que están en estos programas cumplen con la metodología del banco, sobre todo para el involucramiento de las comunidades de los indígenas y que haya con beneficios de la biodiversidad. Y quiero compartir algunas de las experiencias del Banco Mundial. Siguiente. En particular, la construcción de capacidades a nivel local. El Banco Mundial tiene organizaciones a las que les da apoyo para facilitar la construcción de capacidades y compartir conocimientos, y mirar organizaciones que de otra forma no podrían recibir fondos porque están sujetas a las restricciones de fondos. Como vemos en la figura, la incluí porque hemos ver la construcción de capacidades es tan importante. De la parte inferior, hablando de el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, y luego dar intercambio de conocimiento y capacitación para aumentar la conciencia y propiedad y construir el conocimiento y la base que se requiere en el conocimiento tradicional. Y crear puntos de entrada con los gobiernos y los tomadores de decisiones de red más. Siguiente. Entonces, aunque el Banco Mundial tiene pocos incentivos para darles incentivos a estas operaciones, se ve como una inversión que es útil para el banco, porque son inversiones que son útiles por fuera del contexto de red más. Porque cuando uno mantiene y respeta los canales institucionales, tiene propiedad, legitimidad y sostenibilidad. Y construyendo sus capacidades, estamos haciendo que estas organizaciones sean atractivas para otros donantes también. Es importante anotar que la sociedad civil y sus organizaciones y las organizaciones indígenas han estado trabajando en este espacio de incidencia durante mucho tiempo y aún lo hacen, pero tienen barreras de inclusión. Lo que podemos hacer es ayudarles con su agenda para que participe a nivel regional e internacional, y también tener actividades de inclusión en sus estructuras para incluir a los que normalmente han sido marginalizadas, las mujeres, afrodescendientes, jóvenes, etcétera, y darle visibilidad a sus contribuciones. Siguiente. Siguiente. Finalmente, necesitamos considerar los medios de vida en las realidades de los pueblos con los que trabajamos. Tenemos que reconocer las limitantes de tiempo, porque en realidad las personas y las comunidades locales tienen disponibilidad limitada para temas de protección ambiental. Su vida diaria le ocupa su tiempo y no podemos tener su participación con tiempo extensivo. Entonces, dado el tiempo limitado que tenemos que dar un mensaje económico, porque los proyectos deben hacer la conexión entre la conservación con los medios de vida, la seguridad alimentaria. Todo debe estar bien claro. Y en el caso de la construcción de capacidades de red más, excluido de la consulta. Normalmente podemos requerir un enfoque separado y de pronto no hablar en frente de la comunidad marginalizada. Siguiente. Quiero terminar mi presentación volviendo a alejarme y enfatizar que necesitamos mirar los impactos en la tierra y en las comunidades desde el nivel programático, como dijo Tracy,
en el comentario, necesitamos mirar antes de las dinámicas y a nivel de proyecto y seguir monitoreando. En el banco, por ejemplo, tenemos una evaluación de resiliencia que incluye o determina nuestra participación. Y aunque mencionamos la degradación, a veces no hay la conexión con la vulnerabilidad de las personas o los grupos, las comunidades. Entonces, si seguimos y queremos tener éxito con los resultados de conservación y mejorar los medios de vida, debemos tener estas consideraciones en cuenta desde el inicio del proyecto y a lo largo del ciclo del proyecto. Gracias. Gracias. Me gusta que mencionaste. Bueno, ahí estaba la alarma. Te fue bien con el tiempo. Me gustó que mencionaste reconocer estas realidades locales que normalmente son muy diferentes y también la disponibilidad de tiempo de los campesinos. Eso me resona. Y cómo podemos integrar las actividades de conservación en su vida diaria, vida cotidiana. Quiero preguntarte si puedes mencionar o hablar de los desafíos de construir capacidades en comunidades que han sido altamente impactadas por el conflicto armado, víctimas de la violencia, de trauma, etcétera. Me gustaría si nos puedes contar más al respecto. Sí, claro. Como describió Sheila en la presentación, cómo se impactan los proyectos. Muchos son proyectos que ocurren en estados de conflicto, pero tienen fondos de Jeff. Porque cuando hay alguna complicación, es que si no tenemos los fondos tradicionales del Banco Mundial, si hay una transición en el poder, a veces los fondos ya no están presentes. Entonces, pueden ser fondos de Jeff, de Red Más. Entonces, hace que se active la práctica y hay una oportunidad de participar, intervenir y dar apoyo al desarrollo. Porque miremos lo que pasa durante el conflicto, ¿cierto? Tenemos unos problemas económicos, ambientales y sociales y afecta a los medios de vida, pero lo que pasa es que hay puntos calientes normalmente que están bajo la incidencia en horas rurales, ¿no? Lo vemos en Colombia, lo vemos en otros países también. Tenemos puntos calientes y también tenemos puntos no tan calientes. Puede ser difícil que trabajemos en los puntos calientes específicamente, que estamos tratando de aprender, lo que vemos con el mandato que tenemos el Banco Mundial. Es una de las mejores prácticas, pero en los otros lugares podemos construir o edificar la resiliencia de las comunidades, asegurarnos que pueden mantener sus medios de vida, mantener su seguridad alimentaria y no caer en más riesgos de inestabilidad. Gracias por la respuesta. Veo que la actividad del chat fue bien movida. Veo preguntas que ya fueron respondidas, pero otras que no. Quiero comenzar con una pregunta para Sheila. Dice que más allá de evaluaciones de Jeff, ¿hay alguna forma de hacer seguimiento para ver cómo se ha intervenido en estas áreas donde hay conflicto? Bueno, buena pregunta. También otros pueden agregar. Trabajando con el Jeff, tiene una gran panorama de diferentes proyectos. De nuestra parte, mucho de esto, por lo menos en el momento de la evaluación, cuando se realizó, creo que fluctúa, pero en el momento no había como un esfuerzo dedicado para hacer el seguimiento a las situaciones de conflicto frágiles, sino más bien cada proyecto requería un análisis con su propio mecanismo para monitoreo y sostenibilidad. Por ejemplo,
en muchos de los documentos que revisamos hay un informe de sostenibilidad que se actualizaba y así para diferentes proyectos, pero no sé si Jeff haya comenzado a hacerle seguimiento a esa información. No sé si los otros hayan experimentado algo igual. Bien. Ahora vamos con una pregunta de Julio Borricho para Janet. Es algo también que me interesa. De Julia, dice que gracias por compartir la experiencia. Parece que no es lo mismo que en construcción de paz ambiental, si nos pueden dar más ejemplos según su experiencia. Solo para aclarar, en realidad pienso que son lo mismo, pero hay un par de comentarios más adelante, sobre todo de Amanda, como parte del compendio con Sheila, donde parece que dicen que hay diferencia, que hay una diferencia. De pronto es otra sesión para una conferencia futura, donde las aislamos cada uno de los conceptos. Desde mi perspectiva, la construcción de paz ambiental es la sombrilla grande, como está en el documento blanco, como está la definición, había crecido desde la última vez que vi, entonces me parece que estamos trayendo diferentes partes del trabajo ambiental o el mundo ambiental a la conversación y el desarrollo a nivel internacional. Para mí son lo mismo. La sensibilidad del conflicto y la conservación sensible al conflicto puede ser uno de los pilares, si lo queremos ver así, pero el trabajo que está haciendo CIAT tratando de mirar más proyectos con sensibilidad al conflicto. Por ejemplo, en uno de los países hubo un proyecto donde se hizo un análisis del conflicto, consultas con la comunidad, miraron áreas, eran áreas protegidas y luego tenían muchísima información adicional que no conocían antes, inquietudes, preocupaciones, tensiones, etcétera, y pudieron tener un diálogo y contactar a nuevos socios para comenzar a hacer más trabajo, un trabajo que fuera más integrado. Mirar las preocupaciones de los medios de vida y compartir recursos, etcétera. Entonces, eso fue en un país. Hubo otro país, creo que fue en Kenia, donde le damos apoyo a una organización y eran constructoras de paz y les dimos capacitación para que pudieran gestionar el conflicto y tuvieran un nuevo enfoque que pudieran utilizar. Para mí, todo esto es sensibilidad al conflicto y todo está bajo la sombrilla de construcción de paz ambiental, pero creo que hay que debatirlo porque hay personas en la sala que de pronto quieran participar. De pronto es una nota para tenerlo en cuenta en el futuro. Gracias, de verdad, estoy de acuerdo con la idea. También utilizado el tema de hacer no daño como un punto de entrada para llegar a atributos de los proyectos y construcción de paz. Proyectos ambientales en construcción de paz basados en esta idea de encontrar las cosas que pueden causar conflicto y también los conectores. Entonces, los conectores mejoran las actividades y tienen como una construcción de paz más activa. Bien, muy interesante. Ahora que mencionaste las asociaciones como una forma de abordar la sensibilidad del conflicto, Julia también pregunta a Sheila con respecto a asociarse con los socios locales, organizaciones locales, para abordar esos contextos afectados por el conflicto. ¿Cuáles son los temas claves de esas asociaciones? Buena pregunta. No hay en realidad una talla para todos, una talla única. Cómo aborde uno las comunidades debe ser diferente según las comunidades mismas. Me gusta lo que se dijo acerca de enfatizar los propósitos de la comunidad, tratar de trabajar en torno a eso. Como capacitación, si es
Protección del medio ambiente no es algo que llame tanto la atención como si se están promoviendo una mejora de los medios de vida. No asisten tanto. Entonces el enfoque debe ser comenzar a tratar de mirar qué necesita la comunidad y arrancar desde ahí. Tratar de pensar quiénes son las personas claves, quiénes son los adecuados. Creo que eso dice mucho de las prácticas, mejores prácticas, entender dónde son los puntos de asistencia, en dónde necesitan ayuda, dónde necesitan ayuda. Hay otros aspectos también. ¿Cómo podemos hacer que estas asociaciones impacten la conservación? Y tiene que ver con cosas que no discutimos durante la sesión o en la presentación, pero los aspectos de adaptación al cambio climático y poder diferir o cambiar las plantaciones, los cultivos. Por ejemplo, adaptarse, tratar de adaptar los métodos y encontrar, no sé, como áreas comunes donde lograr algún objetivo, de forma que cumpla con los objetivos de la comunidad también. En resumen, básicamente creo que es complicado en que uno necesita mirar dónde están las personas y ajustar su proyecto según las necesidades de ellos. Es un llamado a la atención a los donantes para que permitamos esta flexibilidad para adaptarnos a las contingencias que ocurren todo el tiempo. Tenemos un par de preguntas más en el chat. Dice para cualquiera de los panelistas, la mayoría han hablado temas que tienen que ver conservación y sensible al conflicto. Desde la construcción de paz a través de la conservación. Una estrategia para que no se vuelvan a enlistar, por ejemplo, algunos de los panelistas están trabajando sobre ese tema, consejos, sugerencias, referencias. Entonces, voy a tomar nota porque hubo una experiencia con WWF Colombia, donde se realizó una expresión biológica con combatientes, excombatientes en una zona caliente de combates que antes no estaba abierta para la sociedad civil por el conflicto, y con el apoyo de WWF se realizó la expresión biológica también con excombatientes científicos para hacer un inventario biológico y tratar de ingresar en estas áreas inexploradas y en el futuro hacer ecoturismo, que resuena mucho con los propósitos de los anteriores combatientes. Y bueno, también tenían una cierta prevención, pero yo quiero preguntarles si a los panelistas les interesa abordar este tema. ¿Alguna? Desde la perspectiva de Conservation International, no es que lo estemos haciendo así. El par de cosas que mencioné en algunas comunidades donde están tratando de utilizar técnicas para advertencias o alertas tempranas, también en el área de educación para prevenir violencia que ocurre dentro de las comunidades en esas áreas de conservación. Me parece que alguien lo comentó, bueno, no sé, sea lo mismo, pero tiene que ver con los guardabosques y que haya una mirada más cuidadosa de cómo estamos utilizando los monitoreos en la conservación y cómo necesitamos revisarlo cuidadosamente. Mira el lado de prevención y educación. Creo que también puedo contribuir un poquito. Si recordamos la gráfica que compartí en la presentación, las estrategias de gestión de riesgo, una de las categorías es construcción de paz. Entonces las organizaciones que entran a este espacio
no solo tratan de evitar el conflicto o no solo prevenir los resultados, sino construir activamente paz dentro de los grupos. Y me parece que una de las cosas que es interesante en construcción de paz es que vemos personas que vienen por el lado de conservación y terminan haciendo más trabajo de construcción de paz, y por el otro lado vienen con construcción de paz, pero se dan cuenta que quieren hacer conservación. Y no diría que sea una única forma de hacerlo. Obviamente requiere mucho trabajo. Así lo hemos visto en los proyectos de Jeff, sobre todo en el trabajo en proyectos transfronterizos, donde mucho se ha hecho en ese sentido. Si miramos los enlaces en el chat, hay más información específica en el capítulo del tema y lo podemos mirar y ahí pueden encontrar más ejemplos. Bien, gracias. Creo que para concluir nos queda un minuto. Hay una pregunta interesante de Andrés. Dice que muchas de las experiencias tienen que ver con gestión de riesgos, pero quiere saber si alguno de los panelistas puede explicar más cómo el proyecto puede afectar contextos frágiles y de pronto exacerbar algún conflicto o iniciar alguno nuevo. Sí puedo hablar respecto, me parece es importante que tengamos en cuenta que ninguna intervención es neutral y tener en cuenta cuáles son los ganadores, quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores. Y a lo largo de nuestro trabajo hay ejemplos, todos tienen ejemplos, obviamente Jeff, WWF, el Banco Mundial tiene ejemplos cuando uno cambia el valor de los dos recursos naturales, como dije, si se degradan y la gente pierde debido a eso, o por otro lado, si se valorizan y la gente tiene algún beneficio, como áreas que antes no eran valiosas, ahora sacan a las comunidades de ahí porque ganan valor, se valorizan, entonces se aumenta disminuye o aumenta el valor del terreno, entonces hay que mirar quién está interesado en utilizar ese terreno, sobre todo los más poderosos. Por esto es muy importante que pongamos atención y pensemos con este sentido, en ese sentido, qué va a ser el proyecto, qué va a lograr, qué pueden aumentar o disminuir el valor de un terreno y el impacto que eso puede causar. Bien, gracias. Gracias a todos. Creo que hemos cubierto muchos temas, muchos puntos de vista. Gracias a los panelistas por su participación y la participación de los asistentes, de toda la audiencia. Unas presentaciones muy interesantes. Tengan buena tarde y una buena conferencia, resto de la conferencia. Gracias.